Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en una segunda exposición de este ciclo de charlas que vamos a hacer previo al encuentro Innova Polinap. El día de hoy vamos a hablar o vamos a conocer un poco más de la red o el ecosistema de innovación y emprendimiento. Invitamos a Fernando Venegas, que es el presidente de la red de gestores tecnológicos. Así que dejo con usted a Fernando Venegas. Ouch. Ya. Hola, ¿cómo están? Ay. Medio chascón, así que... ¿Se escucha? ¿Sí? No. No. Ahí. Ya. Espérenme. Denme un segundo. ¿Me escuchan bien así o no? Ya. ¿Al fondo me escuchan bien? Yo hablo fuerte en general. No hablo sin micrófono. Sí. Ya, me presento. Mi nombre es Fernando Venegas. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Tengo una presentación preparada, pero antes, como corresponde, me voy a presentar. De hecho, ya he venido varias veces acá, porque nosotros con esto nos conocemos y con Francisca ya hace bastante tiempo, porque uno de mis sombreros es ser el gerente de transferencia tecnológica de NoCap Chile. NoCap Chile, les voy a contar que son los cambios de transferencia tecnológica, que también es un dicho medio extraño, pero son un actor precisamente del ecosistema de innovación, que nace por ahí en el 2015. Más adelante voy a profundizar un poco más en eso. Otro de mis sombreros es Zenit, una empresa donde nosotros nos dedicamos a vincular startups, principalmente startups de base tecnológica, con la inversión. Zenit es un emprendimiento que tengo junto a otros socios, y lo que hacemos principalmente es acelerar emprendimientos. Ese es nuestro foco. Y la red GT, que es la que les voy a contar ahora y el rol que me toca dar hoy día, es una asociación, voy a partir de inmediato, es una asociación de personas. ¿Y por qué lo aclaro? Porque muchas veces uno cree que los ecosistemas nacen o se desarrollan a partir de la institución. Estamos acá en una institución compleja. Yo trabajé, me ha tocado participar en el desarrollo de ecosistemas desde a partir del año 2008. Fernando. No se escucha en el webinar. Ya, me tocó participar. El primer ecosistema que me tocó desarrollar fue en la Universidad de Chile en el año 2008. ¿Ya? Y no es fácil desarrollar un ecosistema. Yo creo que la Universidad de Chile probablemente lo más parecido perdón, lo diga así, a una armada o a un ejército o a una institución compleja, en el buen sentido complejo. La Universidad de Chile es una organización donde tiene distintas facultades, donde cada facultad es autónoma entre sí, entonces toman distintas decisiones, y lo que nos tocó hacer a nosotros, principalmente los que estuvimos trabajando desde el comienzo, fue armar toda la institucionalidad para fomentar la innovación y la transferencia tecnológica. Cuando les digo esto en el año 2008, no voy a decir el nombre, un Premio Nacional de Ciencia dijo que lo que estábamos haciendo era... Ese era el nivel de discusión que nosotros teníamos hacia el año 2008. Y en ese contexto, hacia el año 2010, nace la red de gestores tecnológicos. ¿Se escucha bien? Nace la red. Nace la red de gestores tecnológicos como un grupo de personas que en distintas universidades, nace muy al alero de las universidades, nos estábamos dedicando a este tema de la gestión tecnológica, sin saber mucho, sin tener muchas herramientas, copiando muchísimos modelos. Nosotros el modelo de transferencia tecnológica chileno, que es un ecosistema relativamente joven, pero se inspiró mucho en el modelo estadounidense. Un modelo que en Estados Unidos funciona perfectamente, pero que en Chile no estaban hasta el día de hoy no están todas las condiciones para replicarlo. Si no lo chilenizábamos, el modelo fracasaba. Y nosotros éramos personas jóvenes que estábamos recién partiendo en este mundo de la transferencia tecnológica, no sabíamos mucho qué hacer, y nos empezamos a asociar. ¿Por qué lo digo? Porque la transferencia tecnológica no fue a partir de las instituciones. No fueron las universidades, porque partió mucho a nivel universitario, y no fueron las universidades que un día despertaron y dijeron, los rectores dijeron, ¿saben qué? Nos tenemos que dedicar a transferencia tecnológica. El impulso vino de dos lados. Primero del Estado, que el Estado dijo, vamos a diseñar nuestra política pública de largo plazo, Chile tiene que avanzar en materia de innovación, no podemos quedar tan relegados. Y segundo, vino de personas.
personas que empezaron a empujar esto bottom-up, de abajo hacia arriba, empujando a las autoridades. El año 2015, mi idea es ir contándole un poco anécdotas, creo que es la mejor forma como para ir graficando un poco la experiencia en este tiempo. El año 2015 me tocó realizar la política institucional de la Universidad de Chile, 2013, perdón. Hicimos los reglamentos de innovación, donde promovíamos el emprendimiento. O sea, imagínense si ya comercializar un resultado de investigación era prostitución de la ciencia, imagínense que era crear una empresa en la Universidad de Chile. Armar una empresa para explotar comercialmente los resultados. O sea, eso era algo que había un miedo, había ignorancia, pero principalmente era que se perdía el espíritu tradicional de la universidad. ¿Por qué la universidad iba a empezar a comercializar resultados de investigación si ese no era nuestro mandato? La universidad tenía que generar conocimiento y ponerlo a disposición del público. Esas eran las discusiones que nosotros teníamos, y el año 2013 hicimos un nuevo reglamento donde generábamos incentivos económicos para que los investigadores patentaran y transfirieran tecnología. Llegamos a ser tan radicales en los incentivos que hicimos, que lo que hicimos propusimos un sistema parecido a los impuestos, donde establecimos que las 2.000 primeras UEF, las 2.000 UEF de cualquier comercialización, eran 100% para el investigador que lo había inventado. De 2.000 a 5.000 UEF, 70% de los beneficios económicos eran para los investigadores que habían inventado la tecnología, 20% era para la facultad de la cual había surgido la tecnología, y un 10% para Casa Central. Y luego de 5.000 UEF de ingresos, se distribuían en 3 tercios, que era la política tradicional. 1 tercio para los investigadores, 1 tercio para la Casa Central, 1 tercio para la unidad académica. La resistencia que generó esa institucionalidad fue tremenda. ¿Por qué? Porque a muchos, facultades, unidades académicas, le estábamos quitando parte de lo que ellos se habían ganado con justo derecho también. Las universidades prestan muchas asistencias técnicas, muchos servicios a empresas, a instituciones públicas, y todos esos servicios no pasaban por propiedad intelectual, pasaban por una asistencia técnica y había un pago. Y las unidades académicas cobraban un overhead por ese trabajo. Con esta nueva política, le quitábamos ese incentivo a la unidad académica. El nivel de resistencia que hubo fue tremendo. Pero para que se hagan una idea, al año 2010-2012, perdón que lo haya llevado un caso tan particular, pero es para que se entienda cómo se generan los ecosistemas. Al año 2010-2012, la Universidad de Chile, que tiene la principal institución de educación de investigación en el país, medido por número de publicaciones, por ranking, qué sé yo, puede compartir el primer lugar con la Católica, pero esas son las 2 instituciones más grandes en cuanto hay más de. Tenía un volumen de menos de 10 patentes al año. Y uno dice, pero esto no es razonable, porque si uno empieza a medir cuántos FONDEF se gana la universidad, cuántos proyectos de investigación tiene vigente, cómo surgen tan pocos resultados de investigación que puede ser protegible. Aquí hay 2 razones. O no se están protegiendo y por lo tanto no están los incentivos correctos, o las capacidades que tienen nuestros investigadores no son tan buenas. Y estaba medido que las capacidades de investigación de Chile no eran malas, eran buenas, de buena calidad. Por lo tanto, algo estaba pasando con los incentivos. ¿Ya? Una vez que lanzamos la política, sumado a un tema cultural, de generar conciencia, de hacer un cambio muy de abajo hacia arriba, como les decía, al final hoy en día hay, voy a ocupar un término bien técnico, pero 80 divulgaciones de invención en la Universidad de Chile en promedio al año, más allá de cuántas se patentan o no. Es decir, 80 investigadores al año dicen, mire, yo tengo algo que es patentable. Decidan ustedes si lo quieren patentar o no. Y antes eran 12. Los cambios son paulatinos. Los cambios, hacia el año 2008 en la Universidad de Chile se hablaba de la necesidad de incorporar en la carrera académica la innovación y transferencia tecnológica. Estamos en el año 2022 y eso todavía no ocurre. Pero eso no significa que no se haya generado un cambio cultural dentro de la organización. Pero no pueden esperar o no podemos esperar que esos cambios culturales provengan siempre de las cúpulas. Eso es el ideal. Cuando uno lee un manual y dice cómo hacer una planificación estratégica, espera que siempre las cabezas sean las que hagan los mandatos hacia abajo. En la realidad eso no ocurre siempre. Generalmente pasa como les decía acá, en la red de gestores tecnológicos, que era un grupo de personas a lo largo del país que se reunieron y dijeron tenemos este desafío. ¿Cómo nosotros lo podemos enfrentar? ¿Cómo nos podemos ayudar? Y cómo nosotros generamos presión hacia nuestras instituciones para que nuestras instituciones crean en innovación y transferencia tecnológica. Hoy,
cuando una institución como la Polinap se va a acreditar al CNA, uno de los indicadores que miden es investigación y desarrollo, miden transferencia tecnológica e incluso, si mal no recuerdo, yo no soy experto en eso, miden números de patente. Esos son cambios culturales que se van generando en el tiempo. ¿Cuáles son nuestros principales desafíos como Red GT? Nosotros, como les decía, nacimos muy de manera poco profesional. Era un grupo de personas y amigos que nos dedicamos a la transferencia tecnológica. Sin embargo, como la innovación nunca ha sido una política de Estado en nuestro país, tiene una gran desventaja. Hago un disclaimer, todo lo que yo digo acá lo digo en base a mi experiencia, no represento, y no lo digo en representación de ninguna de esas 3 instituciones que están ahí, ni como presidente de la Red GT, ni como gerente de Know-How, sino más bien en base, esto es una historia que les cuento en base a lo que me ha tocado vivir a mí en estos 15 años que llevo trabajando en innovación y transferencia tecnológica. Cuando nos dimos cuenta de esto, de que Chile no tenía una política de Estado en materia de innovación y transferencia tecnológica, nos dábamos cuenta que cada 4 años cambiaba un gobierno y cada 4 años partíamos de cero. Y eso significaba que, y sobre todo si había un cambio de gobierno de coalición, era peor, porque ni siquiera había continuidad. Entonces, si bien cuando habían cambios de gobierno en la misma coalición ya cambiaban las personas, cuando cambiaban las coaliciones, tenían los cambios eran más radicales. Pasábamos de una política clara de clase, y en estos 15 años hemos pasado políticas de clúster de innovación, donde hemos definido ciertas áreas prioritarias para el país, a una política completamente del laissez-faire, que el mercado lo regule todo y que en el fondo la innovación tiene que ser una respuesta a las necesidades del mercado. Yo no voy a hacer un juicio de valor ni un juicio político respecto a cuál es mejor o peor. Sin embargo, lo que uno espera en un país serio es que existe una política de innovación y transferencia tecnológica de largo plazo. Sin embargo, eso se transformó en una oportunidad para nosotros como red, porque los que venimos trabajando en esta red, los que venimos trabajando en innovación y transferencia tecnológica, cuando yo les digo que llevo 15 años trabajando, y partí trabajando a finales del 2007, cuando llevo 15 años trabajando, a pesar de ser muy joven, soy de las personas como más viejas que trabajan en este mundo de innovación. Entonces hemos visto la evolución, hemos visto varios gobiernos, hemos visto varias políticas públicas, hemos visto las que han funcionado, las que no han funcionado, y ese patrón común de los otros socios de la red nos llevó a que nos transformamos en un interlocutor bastante válido para todos los gobiernos que entraban. Cada gobierno que entraba, nosotros decíamos, viene nuevo gobierno, 6 meses de instalación. Eso significaba 6 meses que Corfo paraba, 6 meses que Fondef también se rearticulaba, donde pasábamos de una política a la implementación de otra, donde muchos, dependiendo de dónde venían los nuevos actores, los nuevos funcionarios, veíamos qué tan conectados estaban con el ecosistema. Sin embargo, hay un patrón común. Partía un nuevo gobierno y a los pocos meses nos empezaban a llamar a nosotros. ¿Cómo ha funcionado esto? ¿Qué es esto de las oficinas de transferencia tecnológica? Y es así como dice Chespirito, sin querer queriendo, se transformó la red en un actor relevante en la discusión de políticas públicas en el país. Hoy en día, a mí me ha tocado personalmente participar en 2 estrategias nacionales de ciencia y tecnología. La de la presidenta Bachelet en el año 2015, que fue Ciencia para el Desarrollo de Chile, y me tocó participar en la subcomisión de normativa universitaria para la transferencia tecnológica, donde nosotros declaramos en el año 2013, desde la universidad, dijimos que no estaban las condiciones para que se generaran emprendimientos de base científico-tecnológica en universidades públicas, porque los funcionarios públicos tenían unas limitantes por el estatuto administrativo, donde no podían tener más del 10% de la participación de la empresa, lo que era un tremendo desincentivo. Hasta el día de hoy no se resuelve, pero bueno, hemos buscado caminos alternativos para resolverlo. Y ahora en la reciente estrategia que entregó el Consejo CTCI al presidente Boric, también nos tocó participar activamente. Participamos en las mesas de trabajo de la Ley de Transferencia Tecnológica, en la mesa de trabajo gubernamental del anterior gobierno, me refiero, de emprendimiento. Hemos participado en diversos proyectos de ley, hemos participado en el diseño e implementación de políticas públicas como las OTL, los hubs de transferencia tecnológica. Finalmente, nuestra gran misión se ha transformado en tratar de ser un catalizador del ecosistema, tratar de ser un actor activo en cuanto a fortalecer las capacidades existentes en el ecosistema y también ser un actor relevante en la discusión de políticas públicas. ¿Y por qué lo digo así? Y lo puedo decir porque también con propiedad por los años que llevamos trabajando, es donde nosotros como red siempre hemos dicho, somos los que hacemos las preguntas complejas.
cuando les voy a comentar qué son los hubs de transferencia tecnológica, fuimos los que primero empezamos a impulsar por qué no estaba el emprendimiento de base científico-tecnológica en la Estrategia Nacional de Innovación en el país. ¿Por qué solamente nos enfocábamos en la patente y en la licencia? Y ese mismo cuestionamiento es el que se puede hacer hoy en día, en el buen sentido, acá, es decir, ¿por qué cuál va a ser el rol que va a tener la defensa en el ecosistema de innovación? ¿Cuál va a ser el rol? Si todos estamos acá pensando que Chile, a partir de la innovación y la transferencia tecnológica, puede avanzar hacia una economía y una sociedad basada en conocimiento, que sea más equitativa, más inclusiva, entonces la pregunta es, ¿cuál es el rol que van a tener las Fuerzas Armadas en ese ecosistema? ¿O no tienen algún rol? Claramente, cuando ustedes analizan, ustedes son mucho más expertos que yo en esa materia, cuando uno analiza cuáles han sido los modelos comparados en otros países, Corea, Finlandia, Suecia, Estados Unidos, yo sé que son condiciones geográficas distintas, condiciones militares distintas en cuanto están muchas veces quizás más cercanas al conflicto o han tenido más conflicto, pero la defensa juega un rol fundamental en los ecosistemas de innovación. Muchas de las innovaciones que ustedes tienen en el día a día provienen de la defensa, que al principio tuvieron una aplicación 100% militar, pero que luego también derivaron a una aplicación civil, como es el microondas, que ustedes que hoy día todos utilizamos en nuestra casa. Entonces, nuestro rol en la red es precisamente esa, generar esa discusión, generar esas políticas públicas, mover a los distintos actores, y todavía esperamos que en algún momento nos hagamos un poquito menos relevantes para el ecosistema. ¿Cuándo nosotros nos vamos a hacer menos relevantes? Cuando entienda el Estado que la innovación no es una política de gobierno, sino que tiene que ser una política estatal. Lo dije, este es nuestro gran propósito, contribuir a que Chile avance hacia una sociedad y una economía basada en conocimiento. Por eso nosotros impulsamos, y cuando tenemos condiciones bien particulares como la nuestra, un país pequeño, bien alejado, muy largo, es decir, bastante, y eso implica que es bastante heterogéneo, y con un mercado a su vez muy pequeño, vemos que hay un punto importante, y eso es un poco lo que hemos venido trabajando también con ustedes en lo que es el desafío Avante, de cómo nosotros fomentamos lo que es el emprendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros, si creemos que nos vamos a transformar en un Silicon Valley, no va a ocurrir nunca, porque no tenemos ni la madurez ni la cantidad de empresas. Pensemos principalmente en las condiciones estructurales de nuestro país. Cada una de las industrias donde nosotros competimos, en general tenemos nuestra mayor competencia son 2 o 3 grandes empresas. No es como en Estados Unidos donde uno ve 10, 20, 30 empresas por cada industria. Aquí en general son más oligopolios que un mercado donde hay bastante competencia. Y esa es una condición estructural, y es muchas veces porque no da el mercado para tener tantas empresas. Por lo tanto, los emprendimientos juegan un rol súper importante, porque dinamizan el ecosistema y rompen esos paradigmas tradicionales de generación de valor. Y eso es lo que nosotros hemos estado promoviendo, ahí se empiezan a mezclar los sombreros, pero eso es lo que hemos estado promoviendo a través del desafío Avante. Me voy a saltar esta parte que no se ve mucho, pero es un poco cuáles son nuestros objetivos estratégicos que se los comenté. Y ahora ya voy a entrar de lleno a lo que es cómo ha evolucionado este ecosistema de innovación y emprendimiento. Por favor, interrumpan todo lo que quieran, levanten la mano, van preguntando, la idea es que sea ojalá lo más dinámico posible. ¿Qué es un ecosistema de innovación? La verdad es que hay muchos conceptos, yo soy lo menos teórico que hay, pero la verdad es que un ecosistema, lo que uno busca en un ecosistema es que interacción. La interacción de los distintos actores. Y ese es uno de los principales desafíos que tiene nuestro ecosistema local. Donde somos muy malos es precisamente para interactuar. Yo trabajé años atrás en un estudio jurídico y era muy chistoso porque cuando esos estudios jurídicos en temas de propiedad intelectual se hacían convenciones internacionales en temas de propiedad intelectual que se llamaban ACIPI, qué sé yo, la Asociación Internacional de la Propiedad Intelectual, y se juntaban estudios de distintas partes del mundo. ¿Cómo se identificaba el chileno? Porque estaban todos juntos en un rincón. Entonces, tenemos un capital relacional muy malo. Nosotros no nos vinculamos mucho. Y un ecosistema, precisamente, requiere de mucha vinculación, de mucha interacción. Y es ahí donde nosotros tenemos un gran desafío. Porque los ecosistemas en general se basan en 3 pilares. Capital humano, y eso desde el año 2009 más o menos, se viene fortaleciendo sistemáticamente. Estoy hablando de temas de innovación y transferencia tecnológica. Aquí nosotros, así como soy crítico en algunas cosas, también lo digo con todas sus letras, que por ejemplo nosotros tenemos un lujo, que es Corfo. Hay muy pocos países que tienen, independiente que uno pueda criticar, aspectos puedan ser más bien burocráticos, como toda organización pública, y que es normal,
Y debe ser así, porque también hay una fe pública detrás, hay plata de todos nosotros las que están ahí, entonces tiene que ser una organización a veces un poco más burocrática, eso no tiene nada de malo. Sin embargo, ha sido muy visionaria. La Corfo fue desde el año 2009 que empezó a impulsar fuertemente lo que era el ecosistema de innovación y transferencia tecnológica. Y fue uno de los actores relevantes y clave para movilizar a todo el sistema universitario y decir, ¿saben qué? Ustedes no solamente tienen que formar buenos profesionales, no solamente tienen que generar conocimiento, sino que ese conocimiento tiene que compartirse. Ese conocimiento se tiene que transformar en un bien o servicio disponible para la sociedad. Eso es una innovación. Eso es lo que es la tercera misión de las universidades. Y esa es una misión que hoy en día es para toda organización pública. Yo no puedo pensar en un ente público que no tenga una misión, que no tenga que ver con el impacto que genera en la sociedad. ¿Ya? Entonces, nosotros a nivel de formación de capital humano, tenemos un capital bastante bueno. Se desarrollaron a partir, como les decía, del 2009, políticas para formarnos en temas de transferencia tecnológica. Muy inspirado en el modelo estadounidense. Todos los que ya llevamos hartos años ahí, fuimos formados, capacitados con OTOM, que OTOM era la Asociación de Universidades de Estados Unidos en materia de transferencia tecnológica. Y claro, nos enseñaban los modelos del MIT, los modelos de Harvard. Las primeras políticas que hicimos para las universidades eran réplicas de esos modelos. El problema es que cuando las aplicábamos en Chile, no nos funcionaba nada. Pero todos nos habíamos formado en ese modelo. Luego, Corfo y también los mismos profesionales que nos estábamos dedicando a esto, nos dimos cuenta que esto no podía ser simplemente un modelo que teníamos que replicar. Y empezamos a adaptar distintos otros modelos. Vimos el modelo de Nueva Zelanda, vimos modelos de algunos países en Europa, el modelo israelí, y finalmente se fue desarrollando un capital humano bastante valioso, que es difícil de cuidar. ¿Por qué? Porque es un capital humano que va a medida que los ecosistemas van creciendo, van incorporándose nuevos actores en el ecosistema. Y como se van incorporando nuevos actores, estos profesionales que se van formando, se van yendo. Y eso es es un costo alto que a veces tienen que asumir las instituciones. Formaban, y después esos que se formaban, se iban a otras organizaciones. Se iban al sector privado. Pasó muchos profesionales del ámbito universitario, como les decía, este ecosistema de innovación y transferencia tecnológica estuvo muy marcado al inicio por las universidades. Pasó que muchos gestores tecnológicos nos empezamos a formar y luego se empezó a insertar otro actor en el ecosistema como la industria privada, y lo que hacía era la grúa, y se los llevaba, y ya se los llevaba formado. Entonces, se generó una necesidad permanente de ir generando cada vez más profesionales en el ámbito de transferencia tecnológica. Por otro lado, tenemos el tema de capital estructural, que yo también creo que hemos avanzado considerablemente. Y ahí nuevamente donde digo que tenemos un lujo de Corfo, que ha impulsado propuestas tipo startup o instituciones tipo Startup Ciencia, se generaron los centros tecnológicos, algunas políticas más bien fallidas, a mi parecer, como los centros internacionales que llegaron a Chile, que no fue una gran política pública. Sin embargo, también se generaron externalidades positivas. Sin embargo, no sé si esto tiene puntero, sin embargo, no parece que no, pero nuestro principal desafío, sí, en el capital relacional. ¿Y por qué pasa eso? Porque a diferencia de lo que ocurre en muchos países, cuando uno, perdone que lo diga así, esto se transmite para todos lados, pero cuando uno se conoce en Chile, uno conoce a alguien y lo primero que se pregunta es, ¿cómo me va a cagar? Uno parte las relaciones a partir de la desconfianza. Y en innovación, eso es un golpe bajísimo. Uno no puede construir una relación si la construye a partir de la desconfianza. Ese es el principal. Y eso cuando dice uno que es chaquetero en este país, sí pasa. Uno ve el de al lado y dice, la universidad al lado tuvo un caso de éxito, pasó ahora cada vez menos. Nosotros en la red hemos estado trabajando permanentemente en eso. Cuesta, porque es un tema cultural. Pero puede ser que la universidad al lado tenga un caso de éxito y uno lo minimiza. No, pero eso era re fácil. Eso ya estaba cocinado de antes. En realidad eso no es tan así. ¿Ustedes han visto cómo lo hacen en Argentina, al contrario? La personalidad que ellos tienen. Todo lo ensalzan y todo agrandan lo que ellos hacen. A nosotros nos falta un poco eso. Yo creo que tenemos un desafío tremendo, que es un desafío cultural,
creo que ha ido mejorando. Creo que, por ejemplo, estas instancias de diálogo y de confianza entre actores del sector civil, como es un know-how, como el resto del ecosistema, y instituciones de la defensa, como es la Armada, creo que son valiosas. Y espero que ese tipo de alianzas se sigan desarrollando y vayan generándose más en otras instancias. Pero yo creo que el principal desafío que tenemos es precisamente acá. Voy a ir avanzando más rápido porque si no soy bueno para hablar. Sectores productivos, este es una de las grandes, fue uno de los principales desafíos que tuvo Chile. Esto es lo que les decía yo de la política de clúster. Se habían definido 5 áreas estratégicas. El problema que te digo yo, el problema que yo planteo respecto a esto, no es que se hayan fijado esta área, yo creo que estaban bien hechas. El problema es qué es lo que queremos hacer con esta área. ¿Cómo incorporamos la innovación y la transferencia tecnológica en minería? ¿Cómo la incorporamos en la agricultura? Yo creo que esa estrategia es la que no ha estado clara en nuestro país. Y cuando nosotros vemos el caso del mismo de Nueva Zelanda es un país que hasta hace 20, 30 años atrás, 20 de hecho, probablemente, su principal ingreso, su PIB, estaba marcada principalmente por la industria agrícola y la exportación de fruta. Hoy en día, ellos nunca renegaron de las capacidades que tenían en agricultura, pero hoy en día transformaron todo ese conocimiento que tenían, todo ese know-how, y lo que hacen es tecnología en el ámbito agrícola. Entonces la pregunta es, ¿están mal definidos estos clústeres? Porque después eliminamos los clústeres. Así han sido las políticas que hemos ido cambiando. Yo creo que no. La pregunta era, ¿qué vamos a hacer con estos clústeres? ¿Qué es lo que queremos hacer en la industria del salmón? ¿Exportar más salmón? ¿Qué es lo que queremos hacer en la industria minera? Tenemos nuevamente la oportunidad con el litio. ¿Qué vamos a hacer con el litio? ¿Cuáles van a ser las alianzas? ¿Queremos generar productos finales? No sé si estamos en condiciones. ¿Vamos a hacer batería o lo vamos a sacar el litio tal como sacamos el cobre? Yo creo que esas son las preguntas que a veces, lamentablemente, no se analizan con la profundidad necesaria. Es una impresión personal. Sí, claro. Tenemos la misma matriz productiva que está en la anterior. Son todos productos, materias primas, básicamente, creo yo que esa sociedad de conocimiento está asociada con el desarrollo de una industria. Totalmente. Totalmente. A ver, uno de los grandes desafíos, yo siempre lo digo, no es que nosotros vayamos a competir con los chinos quién produce más zapatos, porque sería una pelea ridícula, nos van a ganar. Pero yo creo que a partir de la sociedad del conocimiento, necesariamente yo tengo que generar ciertas industrias nuevas. ¿Ya? Insisto, no, a lo mejor no es para generar zapatos, pero sí tengo que generar una industria más sofisticada. Porque si no, no tiene ningún sentido que hablemos de sociedad del conocimiento si vamos a seguir con la misma lógica. Ahora, nuevamente, esa es una política que se acaba de entregar. Ahora la política se tiene que implementar. Hay que ver, o más bien dicho, esto se entrega a un presidente, el presidente verá si la quiere tomar o no la quiere tomar. Esperemos que eso no quede en letra muerta y esto se transforme en una estrategia y finalmente en instrumento y en actividades concretas. Yo estoy completamente de acuerdo. Voy a ir saltándome alguna. El gran problema cuando se empezó a desarrollar el ecosistema de innovación y transferencia tecnológica, que todo se empezó a impulsar desde la academia hacia afuera. No, tenemos que generar investigación, esa investigación la tenemos que transferir al mercado. Sin embargo, lo que nadie se daba, o no sé que no es que no nos diéramos cuenta, sin embargo se minimizó el rol que tenía el sector privado. Que el sector privado era el sector que iba a adoptar estas tecnologías. Y cuando las universidades desarrollaban tecnología, las desarrollaban, hay una escala de hecho, una escala que le hizo la NASA para medir el nivel de madurez, que son los TRL, y que se utiliza transversalmente en temas de transferencia tecnológica. Las universidades generalmente lo que entregan a la sociedad son resultados de investigación. Resultados de investigación que están entre un TRL4 y TRL5, dependiendo de la industria, que tienen unas pruebas a nivel de laboratorio, quizás, por ejemplo, en agricultura, unas primeras pruebas de campo, en condiciones controladas, pero de ahí a saltar a un producto, hay un tramo bastante largo, hay bastante inversión, y cuando se trataba de hacer esta transferencia tecnológica, el sector privado tenía una gran debilidad. No solo no sabía que era un modelo de innovación, porque nuestra industria es más bien reactiva, sino que tampoco estaba preparado para adoptar esa tecnología. Tomaban estas tecnologías y decían, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo implemento? No tengo las capacidades internas instaladas.
Entonces, nuevamente, este modelo tan lineal de transferencia tecnológica se vio desafiado y fue necesario empezar a incorporar también a otros actores. ¿Cuáles son esos principales actores en el ecosistema de innovación y emprendimiento? Para que ustedes los empiecen a identificar. Primero que todo, el gobierno y fondos públicos es un actor relevante. Más allá de las críticas que yo pueda hacer, que a veces esto no se ve como una política de Estado, ha sido un actor relevante. Un tema súper importante que tiene que ver, por ejemplo, y que está vinculado con este punto de aquí abajo, con los fondos de inversión. Chile es de los pocos países donde ha incentivado de tal manera la industria del venture capital que de cada peso que se pone en inversión de venture capital, en inversión de riesgo, el Estado puede llegar a poner hasta 3 pesos adicionales. Son pocos los países que han tratado de estimular esa industria como lo hemos hecho nosotros. Sin embargo, y ahí vamos a hablar, todavía seguimos invirtiendo solamente el 0,36% del PIB. Entonces, algunos de los actores relevantes son el gobierno, los fondos públicos, las universidades, OTL y hubs, que era un poco lo que le iba a contar yo, donde pertenezco yo, la Agencia de Protección de Propiedad Intelectual, perdón, los emprendimientos de base científico-tecnológico, los programas de incubación, aceleración, fondos de inversión y empresas. Y vamos a hacer una pasada rápida, tenemos todavía 25 minutos, una pasada rápida por cada uno de estos actores. Algunos ya se los comenté, vamos a entrar al fondo público. Esto que viene ahí es la nueva institucionalidad en materia de ciencia y tecnología. Nuevamente, esto lo digo a título personal, todos los que nos dedicábamos a gestión tecnológica impulsamos durante mucho tiempo la necesidad de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Muchos países, hace muchos años ya cuentan con un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Lamentablemente, cuando uno esperaba un Ministerio de Ciencia y Tecnología, uno esperaba que también fuera un nuevo ministerio mucho más fortalecido, ¿ya? Con recursos. A mi parecer, yo siento que lo que se hizo con el nuevo ministerio, todavía hay que evaluar cómo funciona en los próximos años, yo le tengo mucha fe al nuevo ministerio, pero el gran problema es que lo que hicimos, a mi parecer, fue quitarle un poquito al Ministerio de Economía, quitarle un poquito al Ministerio de Educación, y armamos el nuevo ministerio, muy a la chilense. En vez de dotar nueva institucionalidad, con nuevo presupuesto, con aumento de presupuesto, lo que hicimos fue, como se dice el dicho, desvestir un santo para vestir a otro. Entonces, el gran problema que tenemos acá, y esto es una crítica que yo le he hecho, y lo hago abiertamente, que por ejemplo nosotros, los hubs de transferencia tecnológica, estábamos acá antes, en Corfo, porque nuestra vocación es mucho más de desarrollo productivo. Y ahora nos mandaron acá, a la NIT, que es una visión distinta. Tienen que ser complementarias, pero es una visión distinta. Nosotros no desarrollamos investigación y desarrollo. Nosotros somos conectores, nosotros dinamizamos el ecosistema como un hub. Entonces, se tiene que ir mejorando, pero hoy en día, ¿cómo está conformado este sistema, esta institucionalidad? Obviamente tenemos al presidente de la República que la lidera, el presidente cuenta con un consejo, este consejo ha tenido varios nombres a lo largo de su historia, tiene más o menos 15 años, se llamó CENIT, CENIC, hoy en día es el Consejo CTCI. Gran problema, a mi parecer, de la conformación de este consejo, demasiado investigadores, poca industria. Entonces la visión que hay ahí es una visión muy de investigación. Tenemos el comité interministerial y hay tres ministerios, que son clave. Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, que en realidad es CTCI, y el Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Agricultura también, pero creo que en menor medida. Y después están los otros ministerios que también tienen alguna iniciativa. Esto es lo que es a nivel político. A nivel de agencias de financiamiento, cada uno de estos ministerios cuenta con su propia agencia. En el caso del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el antiguo FONDEF, que hoy en día es ANIP. Y que seguramente varios de ustedes están familiarizados porque postulan a proyectos FONDEF. En materia de economía tenemos los FIC, que son los Fondos de Innovación para la Competitividad, Corfo y los fondos de inversión privada. Y abajo de esto está la unidad de entidad ejecutora. ¿Hay algo que les llame la atención de acá? Este es el ecosistema. Defensa no está. Defensa no está. Ojo, yo sé que ustedes han desarrollado, me tocó incluso, no solo con la Armada, sino me tocó en algún momento con el Ejército desarrollar algún proyecto FONDEF en alguna oportunidad, y yo sé que ustedes lo hacen, pero es extraño que ustedes no estén en este mapeado ya de manera sistemática en este ecosistema. Ustedes vienen desarrollando actividades de investigación y desarrollo hace muchísimos años, estoy seguro.
Ustedes tienen capacidades de ingeniería que son valiosísimas. Han trabajado en el mismo marco con Juan Carlos Layera, ex decano de la Facultad de Ingeniería de la Católica, una persona muy conocedora de este tema. Sin embargo, no aparece. Yo creo que ese es un desafío, o al menos que hay que cuestionarse y preguntarse por qué, teniendo todas esas capacidades, o sea, ustedes pueden construir un buque, y ya lo han hecho, pero ¿por qué todas esas capacidades, esa formación, no están reflejadas acá, como un actor activo en este ecosistema? Esto es solamente para que yo aquí, todos cuando hago este tipo de actividades, todos creen que soy una persona súper crítica del ecosistema. No, al contrario, yo creo que soy crítico porque creo que tenemos potencial. Por favor. Uy, no la tengo acá, pero esa misma presentación la hicimos hoy día con el otro sombrero Hub en la mañana Corfo. Nuestra inversión es 0. México tiene más inversión que nosotros en defensa. En I+D me refiero, en temas de I+D. Perdón, cuando, o sea, se ha dado la instancia con otros países de preguntar o de entender la seguridad respecto a la innovación en defensa. Buena pregunta, no tengo la respuesta. No lo sé. No lo sé, es una muy buena pregunta. Yo creo que hay condiciones propias, o sea, insisto, hay temas geopolíticos, o sea, no podríamos comparar este sistema, yo me declaro ignorante en temas de defensa, por favor, pero no podríamos comparar por qué decir Israel ha desarrollado tanto, porque son temas geopolíticos, militares totalmente distintos. Pero, sin embargo, en todos los ecosistemas desarrollados, la defensa juega un rol importante. De hecho, en todos los que está ahí, tengo ese dato, no lo tengo acá, cuánto invierte del PIB cada uno de esos principales países. Todos esos países que están arriba. No sé, sí. Todos estos países, la industria de la defensa juega un rol activo en el ecosistema de innovación. Podríamos analizar cuáles son las características de cada país. O sea, claramente Israel, temas, como decíamos, más geopolíticos, militares, pero todos esos países han entendido que la defensa es estratégica en el ecosistema de innovación. Por razones probablemente distintas, pero es así. ¿Por qué muestro un poco este gráfico? Para que se vea que con quien nos gusta compararnos siempre, que son los países de la OCDE, en la inversión en I+D es 2,4%, es el promedio. Cuando vemos a Israel, 4,25%, y esto está desactualizado, de hecho ya es 4,9%. Nosotros, de los países de la OCDE, somos el último. Menos mal que el gráfico no era más largo, porque si no, no hubiese entrado en la presentación. Pero no solo eso es importante. Cuando vemos la estructura en los países más desarrollados, acá está Israel, más del 80% viene de las empresas, viene del sector privado. En nuestro caso, no más del 30%, 35% viene del sector privado. Es decir, que no solo invertimos poco, y eso es la parte negativa del Estado, pero también hay aquí un tirón de oreja tremendo para la industria privada que tampoco está tomando un rol activo. ¿Por qué? Porque el Estado está supliendo lo que no está haciendo el privado. Entonces, eso también es un tema que cuando uno habla muchas veces escucha de que hay que aumentar el gasto en I+D. Estoy de acuerdo. Eso es necesario. Con un 0,36% es imposible. Pero también ahí es donde yo digo, ojo, que con un 0,36 hemos hecho bastante. Y aquí hay un actor, que son las empresas, que están pasando colado. ¿Ya? Porque cuando yo les digo que hay una industria de venture capital que está financiada 3-1 por el Estado, digo, ok, entonces, ¿dónde está el riesgo para el privado? También hay que hacer un tirón de oreja ahí. Esto se las dejo, pero un poco esto es un poco el mapa de cómo se distribuye el gasto en I+D en cuanto a las distintas etapas del proceso de innovación. Desde la investigación básica hasta lo que tiene que ver ya la llegada a mercado, quiénes son los actores que están entrando en cada una de estas etapas. Obviamente, en las etapas más básicas, de investigación más básica, las etapas primarias, es a partir de ANIT, a través de sus programas de investigación. ANIT Fondesit, Fondap, Basales, Milenio. Y ya luego en lo que es investigación aplicada hasta etapa de desarrollo tecnológico, esto es cuando ya hablamos de hasta el TRL 4-5, pasante entre TRL 3-4, ya empezamos a ver los proyectos IT de ANIT, empezamos a ver los FONDEF, los VIEW, ya en etapa, y aquí para empezar el escalamiento, hasta hace unos 5 años atrás, estas calaveras que ven acá no había nada, había muy poco, muy poco.
Esto ahora hoy en día cada vez está más nutrido. Esto era lo que se llamaba, bueno, ahí aparece lo que era el Valle de la Muerte. Era muy parecido a la gráfica que yo les mostré donde estaba ese gap. Hoy en día al menos, y esto por eso digo que es relevante el rol que ha tenido el Estado a pesar de lo poco que ha invertido y a pesar de que no lo ha visto como política de Estado. Ahora somos lomo a lo que se ha hecho desde el Estado de Gobierno. Porque han tenido una capacidad, principalmente a través de Corfo, de identificar bien estas brechas y han desarrollado iniciativas para eso. Quizás el desafío ahora es ver cómo la defensa también se puede incorporar acá, con qué tipo de líneas, para empezar a desarrollar este tipo de actividades también. Esta me la voy a saltar un poco. Algunos actores relevantes, Corfo. Corfo, voy a pasar muy rápido. Yo creo que aparte de los instrumentos en sí que tiene Corfo, yo creo que el gran valor que tiene Corfo ha sido la capacidad de anticipación. A veces con errores en los diagnósticos, pero ha tenido una capacidad de anticipación de decir, ojo, como Chile tenemos que ir hacia allá. Creo que eso es bastante, yo creo que eso es bastante loable de esta agencia. Hoy en día están fuertemente, destaco este programa que es Ingeniería y Ciencia 2030. Creo que va a ser muy importante lo que en un par de años más podamos ver como resultado de ese programa. Porque lo que se está tratando de hacer es cambiar completamente la forma en que se forman a los nuevos ingenieros. En cuanto a la temporalidad, en cuanto al tiempo que demoran las carreras, en cuanto a los focos que tienen que tener esas carreras. Yo siempre lo digo que la gran crítica que le hago al sistema educativo en Chile, yo sé que aquí estoy en la Polinap, pues también es una institución de educación, así que lo digo con mucho respeto, es que en general el sistema universitario forma muy buenos empleados, muy pocos emprendedores. Nos enseñan a seguir muy buenas órdenes, y somos muy buenos en lo que hacemos, pero no nos desarrollan esa capacidad creativa de decir, ¿y si lo hago de una manera diferente, voy a obtener el mismo resultado? Ese es un gran desafío, y con el programa de Ingeniería 2030 yo espero que se vaya cerrando un poquito esa brecha y cambiando cierto paradigma. Y aquí hay otra iniciativa, que nuevamente ahí vemos la visión que está detrás, que es el programa IPCFT 2030. Alguien empezó a decir, oye, ¿sabéis qué? Hay un problema también en la educación técnico superior. Estamos formando todavía mecánicos, y los autos van a va a haber electromovilidad. ¿Estamos formando los técnicos que requiere el mercado en el futuro? ¿Estamos generando capacidad en esos técnicos para que puedan resolver desafíos en el futuro? Y se generó un programa que también está metiendo el tema de emprendimiento, de innovación a nivel de la educación técnico superior. Me voy a saltar alguna. Startup Ciencia. Relevante. Hasta hace 2 o 3 años no teníamos ninguna política pública que fomentara el emprendimiento de base tecnológica. Y usted me dice, ya, pero ¿en qué es tan relevante eso? Lo que ustedes hacen en Desafío Avante es un programa que promueve el emprendimiento de base tecnológica. Y para los que no estén familiarizados, hemos hecho 2 desafíos Avante en la Armada, con la Armada, donde han salido 5 ganadores, y 4, corrígeme si no, 4 de ellos se acaban de adjudicar Startup Ciencia. Y eso claramente, entonces, la formación que están teniendo, porque esos emprendedores fueron a pedir los 120 millones, perdón, se me pasó un pequeño error, son 120, no 220. Pero cada uno de esos emprendimientos que pasaron por Avante, que fueron entrenados en el programa del Desafío Avante, algunos de esos ya habían presentado proyectos Startup Ciencia antes y lo habían rechazado, y con el aprendizaje que lograron acá y con la tecnología que presentaron acá y con las adaptaciones para el mercado dual, que es otro tema que no era el foco de la presentación de hoy día, se adjudicaron los 120 millones. Entonces, eso es un tema que sí ustedes tienen incidencia en este tipo de cosas. O sea, lo que están haciendo puede tener un impacto. ¿Por qué? Porque personas ajenas a ustedes evaluaron esos proyectos, y a ellos, literalmente, a esos evaluadores no les interesa si fueron ganadores de Avante o no. O sea, es irrelevante. Ellos eligen los mejores proyectos para financiar 120 millones. Y decidieron que al menos 4 de esos 5 que se presentaron, que venían de acá de Avante, merecían ese financiamiento. Ahora hay que ver en los próximos 12 meses, porque es un financiamiento de 12 meses, qué tanto les sirve ese financiamiento para acelerar e impulsar ese emprendimiento. Me voy a saltar algunos. Agencia de propiedad intelectual, muy fácil. Estas son las 4 actores relevantes. La propiedad intelectual sigue siendo un tema
muy importante. Lamentablemente, nosotros ahí como red generamos una comisión constitucional, trabajamos activamente, desarrollamos seminarios para sensibilizar el tema de la importancia que podía tener la ciencia y la tecnología, conocimiento e innovación en la nueva constitución, el rol que podía tener la propiedad intelectual. Hicimos talleres, me acuerdo, seminarios con Eduardo Vitrán, con Andrés Saller, con Cristina Dorador, una convencional, y llegamos a un documento donde uno de los resultados nuestros era que la propiedad intelectual es un vehículo de transferencia tecnológica y requería que se resguardara a nivel constitucional. Lamentablemente no nos pescaron mucho, tratamos de hacer ocupar todas las instancias posibles para que eso se reflejara, y quedó ahí algo bien raro donde los derechos de autor se trataron en forma paralela a la propiedad industrial, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con las obras quedó protegido a nivel constitucional, todo lo que tiene que ver con patentes, marcas, todo lo que tiene que ver con innovación tecnológica, no quedó resguardado en la Constitución. Fue, a mi parecer, lo digo a título personal, un grave error de la Convención en no incorporarlo. Esto lo hablamos, no lo voy a entrar a repetir el tema de las tres misiones de las universidades. Esto, como les decía, no es que un día se hayan levantado los rectores del CRUCH y dijeran, tenemos que empezar a innovar. No, esto vino bottom-up, vino un montón de profesionales que empezaron a empujar, sumado al Estado, que también empezó a decirle, o ustedes empiezan a incorporar transferencia tecnológica, o la verdad no van a tener acceso a financiamiento, y forzó a las instituciones a hacer los cambios. Y hoy en día, finalmente, esa presión hizo un cambio cultural. Así que eso es para que estén un poco también familiarizados, que es la forma muchas veces donde se hacen los cambios. Uno no puede esperar siempre el ideal que venga todo desde directrices desde arriba, sino que muchas veces uno empuja desde abajo. ¿Cómo se vinculan las universidades en este ecosistema? Principalmente a través de 4 mecanismos. Lo más tradicional, desarrollando proyectos de investigación aplicada con la industria. Segundo, a través de responder a las necesidades que tiene la industria, con las capacidades de investigación y desarrollo que tienen en las universidades, participando en empresas de base tecnológica y ya a través de la licencia propiamente tal. Me voy a saltar algo, insisto. OTL y Hub de transferencia tecnológica. Una vez que se empezó a instalar el concepto de que era importante proteger, que era importante transferir, yo les dije que nos inspiramos mucho en el modelo estadounidense, se empezaron a generar la oficina de transferencia tecnológica. ¿Qué era el mandato de esta oficina de transferencia tecnológica? Era tomar los resultados de investigación que surgieran en las universidades, generar una estrategia de protección y comercializar. Lamentablemente, digo, la idea era muy buena, el diagnóstico era malo, se pensaba que muchos de esos resultados estaban ready to use, listos para ser usados. No era así. La verdad es que el gran problema que tenían los resultados de investigación que surgían de la universidad, en muchos casos, era que los investigadores tienen un gran desafío. Si yo les digo cuál es la carrera tradicional de un investigador en nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en otros países, yo les voy a decir que es una persona muy inteligente, que seguramente le fue muy bien en su pregrado, después se fue a hacer un magíster a una de las universidades muy prestigiosas, después del magíster hizo su doctorado, también ahí, probablemente hasta con un Nobel lo trabajó, después volvió a la universidad en Chile, empezó a hacer su proyecto de investigación, y después se fue a hacer un postdoctorado a otra universidad de prestigio. Y después volvió a la Universidad de Chile, a la universidad en Chile, y empezó a armar su equipo. Mi pregunta es, ¿cuándo se conoce la industria entonces? ¿Cómo yo puedo pensar en generar una transferencia o generar un resultado de investigación que tenga un impacto en la industria si yo nunca he pasado por la industria? Por eso, nuevamente, ese como desafío en el buen sentido, toda la expertise que tienen ustedes, no solamente en la formación acá en la Polinap, sino, por ejemplo, en todo lo que es el plan de construcción naval, donde ustedes ya han construido buques. O sea, hay una experiencia teórico-práctico que es valioso. Nosotros tenemos que apuntar como ecosistema, y se ha tratado de hacer a través de algunas políticas públicas, lamentablemente no ha funcionado tan bien, que más doctores se inserten en la industria, que los doctores también comiencen a conocer cómo funciona la empresa, porque si o no, es muy difícil que los procesos de transferencia tecnológica sean más dinámicos, porque si estos investigadores no tienen ese conocimiento previo, no saben cómo funciona la industria, es difícil que generen una innovación para ellos. No estoy diciendo que no sean buenas investigaciones, son tremendas investigaciones, pero muchas veces nosotros cuando tratábamos de transferir las tecnologías que se generaban,
y íbamos a hablar con una empresa, la empresa nos decía, pero si esto lo solucionamos hace 4 años. O está súper bueno lo que tú desarrollaste, pero ¿cómo conversa con mi proceso productivo? Esto implica que tengo que cambiar todo mi proceso productivo. Entonces decía, uy, si quizás te hubiésemos preguntado esto hace 3 años atrás, quizás hubiésemos desarrollado la tecnología de manera distinta. Entonces, así surgieron las OTL, principalmente para comercializar estos resultados, y luego en el año 2016 se genera una nueva política, que son los hubs de transferencia tecnológica, y donde se genera esta política pública de on y off campus, donde la OTL, su principal mandato era identificar tecnologías, proteger tecnología y transferirla al mercado nacional, y los hubs de transferencia tecnológica se encargaban de lo que se llamaba el off campus, que era la transferencia tecnológica internacional. Nuevamente, fue una buena política, sobre todo porque trabajo en un hub, pero el diagnóstico era parcial. ¿Por qué? Porque las tecnologías nuevamente no estaban en condiciones para comercializarlas internacionalmente. ¿Y qué hicieron los hubs entonces cuando empezaron a surgir los hubs de transferencia tecnológica? Empezaron a generar sus propios modelos. Para lo que nacieron los hubs de transferencia tecnológica era para que las OTL le transfirieran tecnología y los hubs la iban a comercializar internacionalmente. ¿Ya? Ese era el mandato. Pero cuando nos dimos cuenta y armamos los primeros portafolios y tratábamos de transferirla internacionalmente, nos dábamos cuenta que a veces ni siquiera había propiedad intelectual internacional. No teníamos nada que transferir. La tecnología se había protegido solo en Chile, o no se había protegido, o la tecnología no resolvía un problema, no era escalable a otros mercados. Entonces cada uno de estos hubs empezó a generar su propio modelo. Yo no voy a hablar en nombre de los otros hubs, sino solamente en el caso de KnowHub. KnowHub puso un foco y dijo, por las condiciones estructurales de nuestro país, por cómo se dan estos resultados de investigación que están en una etapa muy temprana y una industria que todavía es muy reactiva, nosotros tenemos que fomentar e impulsar el emprendimiento de base tecnológica. Y ahí es donde desarrollamos nuestro programa, ahí es donde han surgido las vinculaciones con la Armada, y ahí es donde nosotros por lo menos hemos tenido nuestros casos de éxito. Nuestros casos de éxito no han venido, solamente tenemos una licencia internacional. Siempre uno cuenta aquí lo bueno, la verdad es que no. Tenemos solamente una licencia internacional. Sin embargo, hemos participado en la creación de 6 empresas en estos últimos 3 años. De esas empresas, al menos una ya levantó más de $600.000 privados. Ese es el camino nuestro. Nosotros estamos impulsando ese camino, el emprendimiento como vehículo de transferencia tecnológica. Bueno, y aquí entramos un poquito, ¿tenemos tiempo? Voy avanzando más rápido. Ya, en materia de emprendimiento, este es un actor nuevo, ¿ya? Y este es un actor nuevo, pero muy relevante. ¿Cuáles son las principales características de estos emprendimientos? Primero que todo, generalmente los fondos de inversión, se lo he escuchado a varios, que dicen que prefieren tener un equipo clase A con una tecnología clase B que al revés. ¿Por qué razón? Porque una de las características de los emprendimientos de base tecnológica es que el equipo juega un rol fundamental. ¿Por qué? Porque probablemente la tecnología que ellos tengan, para poder llevarla al mercado, va a sufrir mutaciones, va a tener cambios, van a tener que adaptarse, pero si no hay un equipo detrás que tenga la capacidad, la flexibilidad de poder entender esos desafíos que va a tener el emprendimiento, que va a tener la tecnología, no tiene mucho sentido. ¿Ya? Entonces, la principal característica de este tipo de emprendimiento es que los fundadores juegan un factor, son determinantes para el éxito del emprendimiento. El segundo elemento tiene que ver con la tecnología. Generalmente estos emprendimientos tienen una tecnología que tiene una estrategia de propiedad intelectual. Probablemente lo que diferencia a un emprendimiento de base científico-tecnológico, como los que trabajamos en KnowHub, como los que se trabajan en Avante, un emprendimiento tecnológico en general. Cuando hablo de un emprendimiento tecnológico, piensen en un Corner Shop. Corner Shop es un emprendimiento innovador, pero no es que hayan desarrollado una nueva tecnología. Ellos innovaron un modelo de negocio. La diferencia está principalmente en que aquí hay propiedad intelectual. ¿Ya? Ojo, no confundan propiedad intelectual con patente. No necesariamente es patente, hay propiedad intelectual. Hay un activo tecnológico relevante que es el que mueve este emprendimiento. Tercero, apuntan generalmente a soluciones globales. Y ahí está muy bien pensado el tema del desafío Avante en cuanto a la necesidad de dualidad. No como una necesidad romántica, sino de una necesidad práctica. Si tengo un emprendimiento que no es sostenible comercialmente, ese emprendimiento va a morir. Entonces nosotros tratamos de apuntar que las soluciones no sean tan de nicho. Y si son de nicho, tienen que estar en un área donde la disposición a pago tiene que ser muy alta para que ese emprendimiento sobreviva. Si no es así, nosotros tenemos que apuntar a mercados cada vez más grandes. Y por eso
hay hay que hacer un cambio de chip también en el emprendedor, que está cambiando, ojo. Y una vez le preguntaba a un argentino, le preguntaba por qué, si en Argentina no tienen el ecosistema que tienen acá, no tienen un Corfo como el que tienen acá, ¿por qué habían más unicornios? Y yo tampoco soy muy amigo del tema de los unicornios, pero ¿por qué habían tantos casos de éxito de emprendimiento? Mercado Libre, hay un montón de emprendimientos argentinos que le ha ido muy bien. Y me decía que la gran diferencia era la mentalidad. Que el emprendedor argentino, cuando desarrollaba una solución, inmediatamente pensaba en los mercados globales, porque él sabía que tenía que salir lo más rápido de Argentina, porque precisamente las estructuras podían cambiar de un momento a otro. Las instituciones podían cambiar, las políticas podían cambiar, por lo tanto ellos inmediatamente estaban pensando en grande en cómo resuelvo el problema y cómo me voy rápido. En Chile ahora apenas, pero pasaba al revés, que todos se quedaban en los chiquititos. No, pero si yo quiero atender el mercado local, pero yo sí me puedo transformar en un proveedor de la minería. Y con eso me quedo tranquilo. Hoy en día esto está cambiando un poco. Y el cuarto requisito es que requieren inversión. ¿Ya? Y esa inversión a medida... La gran diferencia entre un emprendimiento y una empresa tradicional es que el crecimiento en una empresa tradicional es orgánico. Es como piénsalo en una consultora. Hoy tengo más clientes, contrato más gente. Empiezo a crecer orgánicamente. En los emprendimientos el crecimiento exponencial es acelerado. Si lo llamamos la curva prácticamente es vertical. Eso significa que de un momento yo estoy vendiendo 10 y de un día para otro salto a vender 1000. Y yo tengo que estar preparado para eso. Y como mi caja generalmente no me aguanta, yo tengo que recurrir a inversión. Programas de incubación, y ya estamos terminando. Chile se ha caracterizado por tener muchos programas de incubación. ¿Ya? En los últimos 10 años han surgido muchas incubadoras. Algunas con modelos bien interesantes, como Imagine Lab, que yo considero que es un caso de éxito, que fue una de las primeras incubadoras privadas, donde generaron una metodología concreta y que hoy en día los llevó de pasar de una incubadora aceleradora a ser incluso un venture capital, o Magical Startups, y hay otras muchas vinculadas al ámbito universitario que lo que han buscado es generar una atracción o una salida principalmente de las tecnologías, de los emprendimientos que surgen en la universidad. Y finalmente, algo les comenté, la industria del Venture Capital. Esta es una industria nueva, una industria que nace explota en los últimos 4 o 5 años, que si ustedes se meten a la página de la CBC, que es la Asociación Chilena de Venture Capital, van a ver cómo las inversiones han crecido en el último tiempo. Sin embargo, yo tengo una crítica respecto a la industria del Venture Capital, que la industria del Venture Capital se desarrolla en un país, como lo he dicho en varias oportunidades, donde está muy subsidiada por el Estado. Y a pesar de eso, todavía veo una industria del Venture Capital cada vez menos, muy cómoda. Me tocó ir hace un par de años atrás a Israel, los Venture Capital se peleaban los emprendimientos, salían a la calle a buscar emprendimientos. Acá el Venture Capital todavía está muy estacionado, muy sentado, muy cómodo, esperando que los emprendedores lleguen a él, y esto todavía no han entendido algunos, no digo todos, algunos, que la verdad es que la relación de inversionista y emprendedor es una relación simbiótica, ambos se necesitan. Y aquí no es un negocio tradicional donde aquí ronca más el que tiene más plata. Porque los venture capital, sin buenas ideas, sin buenos emprendedores, no tienen nada que hacer con esa inversión. Y los emprendedores sin inversionistas que le generen valor, que es lo que se conoce como smart money, tampoco tienen mucho que hacer. Yo creo que hasta aquí llego, porque si no voy a extenderme un montón. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Eso iba a decir, Fernando. No sé, ¿preguntas? ¿No? ¿Nadie? O estuvo muy claro, o estuvo muy fome, o estuvo muy plano. Yo creo que un poco de todo. Me han dicho cosas peores. Mi guante, no sé si usted quiere dar unas palabras. Pregunta del webinar. Tiene una pregunta del webinar. Esta pregunta es de Alejandra. Pregunta desde Venezuela. Dice, ¿cuál es la estrategia de Chile para integrar los clústeres nórdicos, coreanos, japoneses, en materia de navegación inteligente? Va a ser rápida la respuesta. No sé. No lo tengo claro. No creo que haya, de todas maneras, no creo que haya una respuesta a algo tan específico desde la estrategia. Ya las estrategias generalmente son más globales. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿No?
Me consta, ahora. Ah, y hay una, perdón, me consta, ahí hay una. Me subí un poquito para que le llegue el micrófono, porque si no en el computador no lo escuchan. Aprovechamos de saludar a la gente que nos está viendo. ¿Cómo está? Muy buenas Me tardes. Aquí soy César Villarroel. Una consulta tengo referente a los fondos de inversión. Estos fondos de inversión se pueden, digamos, uno puede participar en ellos a través de los bancos o algún tipo de acción, algo donde se Ya. pueda incrementar algún patrimonio. Ya, es una muy buena pregunta. Mira, la primera parte de la respuesta, no. No, los fondos de inversión, ¿cómo opera un fondo de inversión? Términos muy simples. Hay dos actores que son relevantes. Uno se llama el General Partner, que es el administrador de fondos. No tiene plata. Y están los Limited Partners. Los Limited Partners son los que tienen plata. Los Limited Partners le pasan plata al General Partner y le dice, toma, hay una tesis de inversión de ese fondo. ¿Ah? Cualquiera de estos tiene una tesis de inversión. ¿Ya? Ese fondo dice, yo invierto solamente en la industria de la defensa, en emprendimientos duales. Entonces, ese General Partner, todos estos son General Partner, perdón. Un Genesis, una Laya, un Datneo, son General Partner. Entonces, ese General Partner va a buscar inversionistas. ¿Ya? Y le dice, oye, mira, yo estoy desarrollando un nuevo fondo que se va a llamar Defensa 1, que vamos a invertir en emprendimientos duales. Y si hay inversionistas que le crean esa tesis de inversión, le van a pasar plata a este General Partner. Estoy simplificándolo. Pero ese General Partner le va a decir, toma, te paso la plata, pero tú me dijiste que me vaya a dar una rentabilidad de tanto. Y esos fondos generalmente duran aproximadamente entre 10 a 12 años. Es decir, que durante 10 a 12 años, ese General Partner tiene que identificar emprendimientos, invertir en ellos. Las inversiones en general del Venture Capital en Chile van de los 500.000, lo que más he visto yo son 4 millones de dólares. Eso, en ese rango se maneja la inversión en Chile del Venture Capital. 500.000 dólares a 4 millones de dólares. Y dentro de los 10 años, ese General Partner o ese fondo tiene que ser lo que se llama el exit, que quizá alguien lo ha escuchado en esta nomenclatura de emprendimiento. Y el exit es, ok, yo invertí $1 millón en este emprendimiento, tomé el 20% de la empresa, dentro de los 10 años yo vendo mi participación y en vez de recuperar 1 que invertí, recuperé 5. Y con eso yo después le pago a mi inversionista. Entonces la pregunta es, ¿los bancos cómo interactúan? No interactúan, lamentablemente. ¿Por qué? Porque Chile no tiene una ley de fondos, que es lo que se impulsó. La Asociación de Venture Capital viene peleando una ley de fondos hace bastante tiempo, donde dentro de otras cosas se le pedía que la misma AFP, como la AFP hay un porcentaje que se invierte en riesgo, o sea, ¿por qué no podemos destinar una parte de la AFP que inviertan también en estos General Partners? Para que estimulen más. Y de esa manera se buscaba que los institucionales, tipo AFP, bancos, pudieran intervenir en la industria del Venture Capital. No sé si ahí lo expliqué o te dejé más complicado. Sí, sí entienden. Muchas gracias. Tengo una pregunta, porque tuve hace poco la oportunidad de Al mercado, de Álvaro Osa. transferencia del investigador para hablar en el mismo idioma con las empresas. ¿Lo recomendarías para alguien que está como... Yo creo que sí. Ya. Yo creo que sí. Yo creo que todo, a ver, eso es lo que nosotros, lo que hablamos del capital relacional y todo lo que esté tratando de contribuir al ecosistema, nosotros tenemos que apoyarlo. Evidentemente para profesionales que están insertándose en esto, es un libro que te entrega el lenguaje básico, es como el glosario y cómo es un proceso de transferencia de tecnología, conceptos generales de propiedad intelectual, conceptos generales de lo que es un emprendimiento, así que sí, lo recomiendo. Álvaro también es uno de los socios fundadores de la Red GT. Sí. Muy bien, Fernando. Primero que todo quisiera agradecerte el tiempo que te diste para poder compartir con nosotros nuevamente en una conferencia relacionada con la innovación. Nos has dado una visión de todo lo que se ha hecho, toda la problemática que hemos tenido para poder llegar a donde estamos hoy día y también lo mucho que nos queda por hacer.
Esto indudablemente que vamos avanzando, quizás no a la velocidad que quisiéramos como país, pero lo importante es que avanzamos. Y eso significa mucho para nuestro país. Ojalá nosotros como marinos y como representantes dentro de las instituciones de la defensa, ojalá también estar en algún futuro próximo en esa diapositiva que tú nos mostraste, porque estamos convencidos que la defensa es parte de las instituciones que contribuyen al desarrollo de nuestro país. Y nosotros como Marina queremos ser parte de eso y estamos trabajando para que eso sea así, ojalá en el futuro próximo y no muy lejano. Te agradecemos nuevamente, Fernando, por esta impecable exposición. No esperábamos menos, obviamente, porque ya tenía algunas referencias tuyas respecto a esto, así que quisiera agradecerte y darte un pequeño presente por tu participación en este seminario Innova Polinap. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que me gustaría invitarlos, la verdad? Es un ecosistema muy joven y yo creo que al final todos los ecosistemas, hablamos de instituciones, hablamos de estructura, pero al final todo esto se lo hacen las personas. Y yo creo que el gran desafío que tenemos nosotros como país es decir, cuál es el objetivo, más bien dicho, qué es lo que queremos nosotros como país. Los que trabajamos en esto, y lo hago a título personal, estamos convencidos de que la innovación es el camino. Ya no somos ortodoxos nada, ni tenemos nuestra religión con la innovación, sino que creemos que puede contribuir. Somos un país pequeño, somos un país joven, pero somos un país que tiene mucha capacidad. Y yo creo que esas capacidades se tienen que poner al servicio. ¿Ya? Y yo creo que ojalá, como les decía, yo estoy seguro que van a estar muy pronto ahí. Y se tienen que impulsar todas las ideas que estén surgiendo desde la Armada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a los que nos están viendo en la versión web. Los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, en la página www.innovapolinap.cl. Nos vemos en una próxima charla. Muchas gracias.